¿Es Alemania aún el pilar de Europa o ahora solo obedece a Washington? La reciente reunión entre el canciller alemán Friedrich Merz y Donald Trump ha dejado a todo el continente preguntándose si la unidad europea es solo un mito del pasado. En vez de defender a Europa, Merz asintió en silencio mientras Trump humillaba públicamente a los líderes europeos, criticando con dureza a España y amenazando con romper lazos comerciales. ¿Y qué hizo Alemania? Nada. Peor aún, Merz respaldó la exigencia de Trump de aumentar el gasto militar, prometiendo incluso presionar a Madrid para que acepte. Un golpe en la espalda a un socio europeo clave, que dejó a España sola y expuesta. Si los líderes europeos siguen cediendo ante Washington, Europa no solo perderá su voz y su autonomía, sino también su relevancia y seguridad internacional. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Vamos a reconstruir lo que realmente sucedió en esa fatídica reunión en Washington. Nada hacía prever la traición en el corazón de la solidaridad europea. Todo comenzó con la visita oficial del canciller alemán, Friedrich Merz, a la Casa Blanca. El objetivo parecía claro: fortalecer la cooperación sobre Ucrania, garantizar la seguridad y renovar la confianza en la relación transatlántica. Sin embargo, tras el encuentro, el equilibrio europeo quedó gravemente herido. Merz salió de la reunión defendiendo la idea de que Rusia está cada vez más debilitada, y no dudó en sumarse a las presiones estadounidenses para aumentar la presión sobre Moscú. Pero lo verdaderamente impactante ocurrió cuando Donald Trump, en un giro inesperado durante la misma reunión, arremetió públicamente contra España, amenazando incluso con romper todas las relaciones comerciales con el reino. Y ahí, en ese instante decisivo, Merz guardó silencio. No hubo una sola palabra en defensa de su socio europeo, ni mención alguna al valor de la unidad que tanto proclama Europa. Aún más polémico, Merz respaldó la exigencia de Trump de elevar el gasto militar europeo al 5% del PIB, comprometiéndose incluso a convencer personalmente al presidente español, Pedro Sánchez, de que España debía seguir ese camino. Lo que se presenció no fue diplomacia, sino una claudicación total ante los intereses de Washington, con Alemania dispuesta a sacrificar la autonomía y la solidaridad europea por la aprobación estadounidense. Así, la soberanía política de Europa se tambalea, su reputación queda en entredicho y la seguridad de sus ciudadanos se convierte en moneda de cambio. Pero, ¿cómo reacciona España y qué implica esto para el equilibrio europeo? Cuando la lealtad se pone a prueba, los verdaderos líderes se distinguen. En medio de este terremoto político, la voz de España ha resonado con fuerza. El ministro español de Exteriores no ha dudado en denunciar públicamente la postura de Alemania, acusando a Berlín de sacrificar la solidaridad europea por la complacencia ante Washington. Y no es para menos. España, que antes fue ejemplo de apoyo y cooperación con sus socios, se siente traicionada tras la reunión entre Merz y Trump. Mientras el canciller alemán optó por el silencio y la sumisión, incluso ante las durísimas críticas de Trump hacia otros líderes europeos, España eligió el camino opuesto. Pedro Sánchez, firme en sus principios, se negó tajantemente a participar en la agenda belicista estadounidense y rechazó incrementar el gasto militar, recordando a todos, y en especial a la Casa Blanca, que hace apenas 2 décadas, Europa ya fue arrastrada a una guerra en Oriente Medio bajo argumentos falsos. La diferencia, hoy, no puede ser más clara. Mientras Alemania acepta un papel subordinado, España defiende su autonomía y la dignidad europea. Pero, ¿qué sucede si este ejemplo alemán de claudicación se impone entre otros socios? La cohesión de Europa como bloque político y económico está en juego. Si la sumisión se convierte en norma, la soberanía y la voz propia del continente podrían desaparecer. Y como era de esperar, la reacción de Trump y de la prensa internacional no se hizo esperar, llevando el conflicto a nuevas alturas. La autonomía europea está a una decisión de extinguirse. Si Europa sigue caminando por la senda de la sumisión y la fractura interna, las consecuencias serán profundas y duraderas. Hoy, tenemos a un Donald Trump que amenaza con cortar por completo las relaciones comerciales con España
solo porque Madrid se atrevió a defender su soberanía y negarse a convertir sus bases en plataformas de agresión. Al mismo tiempo, Alemania, lejos de ser vista como el motor de Europa, empieza a ser percibida internacionalmente como un simple satélite de Washington. Los titulares de la prensa internacional no dejan lugar a dudas. La imagen de Merz es la de un líder pasivo, dispuesto a ceder ante cualquier exigencia estadounidense, incluso a costa de la credibilidad alemana. Así, el riesgo no es abstracto. Europa se enfrenta a dejar de ser socio para convertirse en vasallo, perdiendo no solo su poder de negociación, sino también el respeto internacional que tanto ha costado construir. Si los líderes europeos continúan priorizando la complacencia con Estados Unidos sobre los intereses de sus propios países, la soberanía política y estratégica del continente quedará en entredicho. El futuro se juega hoy. O Europa recupera su voz y su dignidad, o acepta su papel subordinado y paga el precio en influencia, seguridad y autonomía. Pero, ¿qué lecciones prácticas pueden extraer los líderes y ciudadanos europeos de esta crisis? Solo actuar con firmeza puede evitar la irrelevancia europea. Si algo nos enseña la historia, es que el apaciguamiento nunca ha traído resultados positivos a Europa. Cada vez que los líderes han preferido ceder y someterse, el precio ha sido la pérdida de influencia y respeto. Hoy, la división entre los países europeos solo beneficia a intereses externos, y Alemania, que en otro tiempo fue el pilar de la unidad, corre el riesgo de convertirse en el sepulturero del proyecto europeo si no rectifica su rumbo. ¿Qué podemos hacer para recuperar la autonomía y la dignidad europea? Primero, aprender de los errores del pasado. Quienes hoy se arrodillan mañana pierden su voz. Europa necesita líderes capaces de decir no cuando es necesario, de defender principios incluso si eso implica tensiones, y de buscar la unidad estratégica por encima de intereses particulares. No se trata de rechazar la cooperación transatlántica, sino de dejar claro que la solidaridad no puede basarse en la sumisión. El camino es exigir respeto mutuo y construir una Europa que hable con una sola voz, fuerte y autónoma. Si Europa no aprende la lección, corre el riesgo de quedar marginada durante décadas, perdiendo su capacidad de decidir su propio destino. Por eso, este es el momento de actuar y de exigir responsabilidad a quienes nos representan. Llegamos al momento clave. ¿Qué camino tomarán Alemania y Europa? Europa está frente a una encrucijada histórica: sumisión o renacimiento. Lo ocurrido tras la reunión entre Merz y Trump no es solo una anécdota diplomática más. Es el reflejo de una realidad incómoda: la voluntad de algunos líderes europeos de sacrificar autonomía y principios a cambio de una aparente estabilidad dictada desde Washington. ¿Pero a qué precio? La solidaridad europea, esa idea que sostuvo al continente en los momentos más oscuros, hoy se tambalea peligrosamente. Alemania, que alguna vez inspiró esperanza en un liderazgo propio y firme, aparece ahora paralizada, incapaz de defender ni siquiera a socios tan fundamentales como España. Y esto no es culpa de presiones externas, sino del consentimiento de quienes deberían defender los intereses comunes. La cuestión ya no es solo hacia dónde va Alemania, sino si Europa en su conjunto puede recuperar la voz propia que ha perdido. No podemos permitir que nuestra soberanía sea moneda de cambio en juegos ajenos. El riesgo es real. Si seguimos por este camino, Europa será poco más que el patio trasero de otra potencia, condenada a ejecutar órdenes en lugar de escribir su propio destino. Lo que está en juego es el futuro de todos, nuestra seguridad, nuestra capacidad de decidir, incluso nuestra dignidad. Es hora de exigir a nuestros líderes el coraje de actuar con determinación y visión, de dejar de inclinar la cabeza y empezar a defender lo que es nuestro. Porque la historia no espera, y lo que decidamos hoy marcará el rumbo del continente por décadas. No se trata solo de política exterior, se trata de quiénes somos y quiénes queremos ser como europeos. ¿Resistiremos la tentación de la sumisión o apostaremos, de una vez por todas, por un verdadero renacimiento de Europa? La respuesta, amigos, está en cada uno de nosotros.